Corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un vídeo muy especial que me habéis estado pidiendo durante mucho tiempo, y es un vídeo de canalización hacia tu persona, a tu persona especial, ¿no? En el cual pues vamos a ver qué siente, qué pasos va a dar esta persona, qué piensa hacia ti, qué sentimientos tiene hacia ti. En fin, todo lo que va a pasar. Siempre sabéis que no me ciño a esas preguntas y iremos más allá, siempre. Bien, otra cosa, deciros que en este caso yo voy a trabajar también con la bola de cristal, bien, en este vídeo. Y en este caso sí os pido máxima concentración con esa persona especial, ¿vale? Así que vamos a ir comenzando. Concéntrate en esa persona, piensa en esa persona, visualízala. Piensa en sus manos, en sus ojos, en la manera de mirarte, sobre todo. Esa expresión es muy importante. Concéntrate. Y vamos a ir comenzando con la lectura. Bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que veo, hablan de situaciones vividas. Esta persona, a la hora de demostrar su sentimiento o su manera de sentir, esto habla de pasado, bien, era como muy especial, una persona muy especial, una persona que no te dice o no te decía las cosas por alimentar el oído. Es cierto que veo como que se encuentra o se encontraba entre dos caminos esta persona. La letra J marca mucho con esta persona. Puede ser Juan, José, Juana, en fin. La letra J está marcando bastante. Luego aparte veo aquí cómo es tan difícil esa decisión para él o para ella, porque implica la pérdida de algo. O sea, también veo aquí como una situación que algo pasó en su vida, como que no supo manejar la situación, aunque es una persona que muestra o que mostraba vamos a decir, un carácter fuerte, un carácter potente, un carácter de seguridad, o sea, que daba esa sensación de seguridad. Llega un momento en el cual se encuentra con una situación que no esperaba. Bien, ¿qué pasa cuando se encuentra ante esa situación que no esperaba? Dice, tiene que alejarse de ti. Este alejarse de ti tiene que ver mucho con unas informaciones que le llegan, a la parte de la cual le tiene que dar explicaciones. Bien, entonces hay unas informaciones que salen a la luz y que tiene que parar esto. Todo lo que te haya dicho esta persona, ten en cuenta que es real. Y aparte, yo no sé si es que la última vez que tú viste a esta persona, os visteis en un sitio donde había más gente. Y esta persona como que hace algún tipo de llamada de atención, o sea, no se puede expresar libremente delante de la gente, pero como que te hace alguna llamada de atención, lo que yo percibo aquí, ¿eh? Está con dos personas más. Hay una de esas personas que le acompañan que no para de mirarte a ti en este caso, como que algo no le cuadra. Y al salir a algún sitio, al desplazarse a algún sitio, no sé si es que se iba ya esta persona, ¿qué pasa? O sea, esta persona pasa por tu lado y como que te hace alguna llamada de atención. Lo que te da a entender es un encuentro entre vosotros de cara a futuro.
O sea, te da a entender eso, a que va a haber un encuentro, a que esto no está terminado. Hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos. Esta persona siente tu energía por la noche, al igual que tú sientes la energía de esta persona. Incluso seguramente tendrás la sensación muchas veces que te despiertas con ese desasosiego, ¿no? Como diciendo algo ha pasado, ¿no? Y sí, algo ha pasado. O sea, esa es la conexión que tenéis vosotros dos. Yo lo que sí te puedo decir, la situación que a día de hoy tiene esta persona, está pensando en ti y está intentando buscar el momento indicado. O está esperando a que llegue el momento indicado. Es una persona con los pies en la tierra. O sea, me hablan de una persona seria y de una persona que tiene que tener su vida muy bien planificada, como que no da un paso erróneo. O sea, o por lo menos, vamos a decir, o por lo menos lo intenta, el no dar un paso erróneo. Ha tenido muchos obstáculos en la vida, es una persona que no le ha sido fácil en la vida, hablan de muchos obstáculos en la vida. Y luego es una persona que ha dedicado mucho su vida o que dedica a día de hoy su vida a los demás. Yo veo una persona así. Por sus valores, no se permite el ser feliz, o el ser plenamente feliz, por sus valores. Si se permitiera a día de hoy dar un paso, siente que deja en desolación a alguien o que traiciona a alguien, ¿vale? Es una manera de pensar aquí, ¿bien? Creo que dentro de poco vas a tener, por lo que estoy viendo aquí, como una llamada extraña que tú, en cierto modo, dices, bueno, no sé si es esta persona. Puedes pensar, no sé si es esta persona, he recibido una llamada extraña, pero no sé si es esta persona. Yo te diría que es esta persona. ¿Bien? Está la necesidad, hablan de la necesidad de saber de ti, esa necesidad constante, sea como sea. A veces tienen la sensación por su situación, y esto es una sensación, ¿bien? Tiene la sensación de que se tiene que conformar con la situación que tiene a día de hoy. Pero es una sensación que tiene. Esto no quiere decir que se vaya a conformar con la situación que tiene. Le veo ahora mismo como esos ojos, esa expresión apagada. Y ahora sí te voy a pedir que te concentres en esa persona, porque vamos a ver su situación actual a través de la bola de cristal. Veo una persona a día de hoy que intenta quitar o evadir sus emociones, sentimientos o pensamientos a través del trabajo. Muy enfocado o muy enfocada en el tema del trabajo, pero también dicen no encuentra esa plenitud tampoco. Como te he dicho antes, le veo una expresión en los ojos de tristeza. Concéntrate en esa persona. Me sale un acercamiento a ti, dice, pasa por tu casa. Esta persona ha pasado por tu casa y seguirá pasando por tu casa.
por tu casa, por el lugar que vosotros, en el cual vosotros os encontrabais, o un lugar que tú frecuentas. Se acerca a ti con algo en las manos. Llega a ti como trae algo en las manos. Y no sé qué tiene que ver con esto, un número 24. Puede ser una fecha perfectamente, ¿eh? Esta persona puede estar sintiendo a día de hoy que tú no vas a esperar. Esa tristeza que yo le veo en los ojos, esa expresión que yo le estoy viendo de resignación, me hacen referencia a que puede estar sintiendo que tú no vas a esperar. ¿Bien? Quizás esté necesitando algún tipo de llamada de atención por tu parte también. Esto quiero que lo tengáis en cuenta. Porque puede estar sintiendo que como no te comunicas o como no haces ninguna llamada de atención, que está todo perdido. ¿Bien? Vamos a seguir. Hay un momento aquí en el que esta persona y tú os encontráis, digamos, no es un encuentro provocado, yo veo un encuentro casual. Y veo a esta persona como con esa cara de ilusión al verte, que es algo que vas a ver tú, o sea, todo lo que yo vea lo vas a ver tú, con esa ilusión de verte, observándote cada movimiento, cada gesto, y te va a hacer sentir como que eres la única persona en su mundo. O sea, esto que tú vas a sentir es muy especial. Digamos que aquí te deja claros, o te aclara, en este caso, los sentimientos de esta persona. Es cierto que no ha sido una persona demasiado expresivo o expresiva a la hora de los sentimientos, pero luego ha tenido detalles que han sido más importantes que todo sentimiento que pudiera verbalizar, ¿vale? Entonces yo en este caso veo como más fuertes los detalles. Te veo que sueñas mucho con esta persona. Y cada día esos sueños como que son más reales. Y puedes estar sintiendo a día de hoy que algo va a suceder. Y es cierto, algo va a suceder. Algo está a punto de suceder en esta historia. ¿Cómo te ve esta persona? Te ve como algo especial, pero no algo especial como mujer o como hombre. Es más allá de eso. Es más allá de eso. Digamos que se da cuenta cuando, o se ha dado cuenta que llegas a su vida y le arrancas el motor. O sea, como si hubiera estado todo este tiempo de su vida en automático, ¿no? Con el motor a relentín, ¿vale? Entonces llegas a su vida y le aportas esa energía, entonces te ve como alguien especial. Pero ahora más adelante vamos a ver si te ve también como persona en su vida de cara a futuro, porque no todo es lo especial que seamos para otras personas, ¿eh? Hay que también ver qué va a pasar de cara a futuro. ¿Bien?
Bien. Es una persona que decide apartarse del conflicto. Y es cierto que ha hecho algo que a ti en su momento, cuando se ve en esa encrucijada, ¿no? Vamos a decirlo así, se lava las manos y se aparta. Y esto es lo que más te ha podido joder. Pero también esto lo estás sufriendo a día de hoy. Y lo estás sufriendo de la forma que te he dicho. Tú eras la persona que le daba energía en su vida, el motor de su vida, y ya no tiene ese motor. O sea, ya no tiene esa vida que mostraba cuando estaba contigo. Entonces hablamos de que es una persona que ahora mismo está como en la tristeza, esperando el momento idóneo para poder contactarse o poder tener un encuentro contigo, que finalmente lo tendrá, está claro, finalmente lo tendrá, pero también lo veo o la veo como muy dejando pasar el tiempo, ¿no? O sea, no provoca ese encuentro. Pasa por tu casa, puede pasar por tu casa, puede pensarte, pero no provoca ese encuentro. ¿Bien? Y quizás esto son cosas también que a ti te pueden estar molestando de esta persona. ¿Bien? Vamos a seguir, vamos a ver de cara a futuro. Concéntrate en esa persona. Hay algo muy claro, que esta persona a día de hoy no está en su mejor momento emocional, lo está pasando mal, y a nivel familiar también lo está pasando mal porque no tiene valor a tomar una decisión, entonces ¿qué va a pasar de cara a futuro aquí? Va a haber un encuentro entre vosotros, eso sale clarísimamente. Pero ese encuentro conllevaría en un primer momento a generarte a ti cierta confusión, a generarte una confusión. Pero esto no quiere decir que siempre vaya a suceder así, ¿bien? De hecho, yo te voy a decir que a lo largo del mes de diciembre veo una situación que le va a suceder a esta persona a nivel familiar, que a raíz de esta situación se te abrirán los caminos a ti. ¿Cuál es la situación? Hay un conflicto a nivel familiar. Pero no entre ellos dos el conflicto, sino por una tercera persona de esa familia. O sea, que el conflicto no es de ellos dos. O sea, que aquí sucede algo, sí, que lo que corrobora que esta persona posiblemente dé pasos y se separe de cara a futuro, sí. Pero el conflicto no es... es entre ellos, pero lo provoca otra persona, ¿vale? Para que nos entendamos. O sea, que el conflicto no tiene que ver nada contigo. ¿Bien? Veo mucho como un día 22 o algo así. Un día 22. Marca mucho y la tercera persona es una figura materna.
una figura materna y algo está pasando con esa figura materna. Esa figura materna parece ser que tiene algún tipo de inconveniente en la salud, algo pasa ahí. Algo sucede con esta persona y con ese inconveniente que tiene en la salud, en fin. A partir de este día, y todo lo que yo te diga y te resuene, te digo que lo vas a saber tú de primera mano, pues tú ten en cuenta que a partir de ese día es cuando esta persona, digamos que se muestra más a ti o te cuenta cosas que antes en vuestras comunicaciones o encuentros eran cosas de las cuales no se hablaba, eran tabú, ¿bien? Entonces, ahí es cuando tú vas a comprender un poco más todo lo que ha pasado y por qué se alejó en ese momento y todos sus sentimientos, etc., etc. Pero hasta que no pase esto y no se abra esta persona, no podrás comprender realmente qué es lo que ha estado sucediendo. Quiere salir de la situación que tiene, pero quiere salir sin obstáculos, ¿no? Sin rencores. Quiere salir por la puerta grande, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿vale? Y esto es lo que más conflicto interno le genera. El dejar a esa persona y el cargar con un sentimiento de culpa. ¿Bien? Pero tiene algo muy claro, que quiere vivir la historia contigo. O sea, eso es algo que lo tiene clarísimo. Porque tú has sido como su renacer, como la persona que le hace vivir el amor de verdad. O sea, muy importante esto, la persona que le hace vivir el amor de verdad. O sea, esto es como decir, quiero vivir un nuevo amor en mi vida. No quiero quedarme como estoy. O sea, en esa situación está. Y esto, te digo, que va a suceder. Por lo que dicen las cartas, dice, habrá una separación con la pareja oficial para que esto suceda. O sea, y sale clarísimamente que es algo que va a suceder. Te veo a ti actuando con miedo, dando pasos con miedo, evidentemente. Pero yo te voy a decir en este caso que será muy diferente a lo que tú has vivido anteriormente con esta persona. O sea, la dedicación, el tiempo que dedique contigo esta persona nunca lo ha dedicado. Claro, tú te me muestras con miedo a vivir en la clandestinidad, a que me des el tiempo que te sobra. A que me des el tiempo que te sobra. O sea, me sales así. Pero es que a mí la persona que se me muestra de cara a futuro se comporta de una forma muy diferente a lo que tú has visto. Vamos a intentar ver fechas, ¿bien? Vamos a seguir concentrándonos con esta persona especial. Tengo que decir que
hay una fecha muy cercana, muy cercana, en la cual ya por mediación de otra persona, con la letra M, vas a saber algo, ¿vale? Aquí como que interfiere otra persona, la letra M, creo que es una M, estoy viendo una M, pero bueno, puede ser una N, ¿eh? Que la vista ando yo jodida. A ver, creo que es una M. Dice, a través de esta persona ya se sabe algo, ¿no? A partir de 7-8 días aproximadamente, es cuando tú comienzas a tener la sensación, ¿no? Vamos a decirlo así, de que te está buscando. O bien te lo encuentras más de la cuenta, que va a ser eso seguro. Porque claro, dicen, no hay otro modo de saberlo nada más que te encuentres con esta persona. O sea, que es que tú te lo vas a encontrar por esos lugares que tú frecuentabas o lo que sea, más de la cuenta. Y ya es decir, ya es cantoso, o sea, pasas por aquí porque quieres verme, no pasas porque tengas que pasar, ¿bien? En cuanto, quiero hablar un poco del tema de los sentimientos también, ¿eh? Así que más adelante vamos a hablar de los sentimientos. Vamos a seguir con las fechas. ¿Cuándo tú obtendrías una recompensa en toda esta historia? ¿O cuándo se produciría esa separación? Bien, yo te puedo decir que esa separación entre ellos es un hecho. De hecho, ya la gente que les rodea ya especula de esa separación, o sea, como que es un secreto a voces. ¿Qué es lo que pasa? Uno por valores y el otro por otros intereses, ninguno da el paso, ¿vale? Pero dicen, esta persona está esperando a vender algo, y así como te lo digo, a vender algo, para, digamos, dejar a esa persona en una buena posición, vamos a decirlo así, para poder irse sin un sentimiento de culpa. O sea, esto es una manera de pensar, ¿vale? No quiere dejar a esa persona abandonada o abandonado, y es como, te dejo en buena posición, para que no me reproches nada. Pero esto, ¿cuándo sucedería? Ten en cuenta que tu relación saldría a la luz a lo largo del mes de mayo o junio, con lo cual aquí habría un proceso, ¿vale? O sea que en este caso hay que tener paciencia. Ya sabes que los primeros encuentros van a ser ya, ¿bien? Y ahora hay que ir esperando cómo los resultados, cómo van evolucionando las cosas, ¿bien? Lo que sí es muy importante, aquí lo digo, es el que tú entiendas, cuando esa persona se abra a ti, el que tú entiendas el por qué ha hecho las cosas como las ha hecho, que a ti no te parecen bien, ¿vale? Vamos a hablar de sentimientos. Es una persona que cuando tú lo conoces o la conoces, era una persona súper fría, o sea, súper, extremadamente fría, o así se mostraba. Pero a lo largo de vuestra historia, tú has logrado ver esa otra parte, esa sensibilidad, esa parte emocional, esa parte donde tiene sus sentimientos. Y es cierto que te ha costado trabajo, y aún a día de hoy
tú lo puedes ver muy lejos, ¿no? El tema de que te pueda demostrar los sentimientos o incluso estés en duda en cuanto a los sentimientos que tiene. Pero yo no lo veo tan lejos. Yo también te voy a decir una cosa. Tú te dejas mucho llevar por lo que te dice otra persona. O sea que esto a ti te está cegando un poco en cuanto a información, ¿bien? Y en cuanto a conexión con esta persona. Entonces, céntrate en lo que te tienes que centrar, muy importante. En cuanto a los sentimientos, te digo, es una persona que los tiene muy ocultos, pero los tiene. Y aquí en este caso me gustaría que te basaras en ciertos actos. Porque no quiere decir que una persona, porque hable más o diga más que te quiero, no quiere decir que te quiera. O sea, de hecho, las personas que están constantemente te quiero, te amo, te quiero, te amo, no es ni la mitad de lo que verdaderamente siente. Entonces, esta persona tiene sentimientos hacia ti, los tiene. Lo que pasa es que tú en cuanto a sentimientos lo ves muy lejano, muy lejana. No es así. No es así. Es que necesita liberarse. O sea, liberarse de la otra persona para poder entregarse a ti. Aquí estamos hablando de los valores que veíamos en un principio, ¿no? Los valores de esta persona. O sea, si ya de hecho está traicionando a la otra persona, o sea, por lo que está haciendo, pues el demostrarte a ti los sentimientos es como mayor la traición. ¿Bien? No sé si me entiendes. Seguro que me entiendes. Es una manera de pensar. Los tiene y serán demostrados. Y si yo estoy en lo cierto, en el mes de agosto, tú estás con esta persona en otro lugar, o bien visitando a alguien muy especial, o como un viaje de ocio o algo por el estilo. O sea que yo te puedo decir que esta persona va a dar pasos, que simplemente tienes que esperar. No tienes que... Yo sí te diría que ante cómo se siente esa persona, que le hicieras alguna llamada de atención. Eso sí te lo diría. Porque sí he visto esa tristeza, ¿no? El creer que está todo perdido, el creer que no vas a esperar. Pero por lo demás, o por lo que vaya a pasar de cara a futuro en esta historia, yo te digo que no tienes que provocar absolutamente nada en este caso. Porque todo va a ir sucediendo poco a poco. Simplemente observa, simplemente espera, muy importante. Quédate con las fechas que hemos hablado, ¿bien? Y observa a tu alrededor. Bueno, mis corazones, ¿qué más? Que espero que os haya gustado este vídeo y como siempre deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante, que os mando un besito fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo.